la mesa uno de esos textos que, a ver, a primera vista parece pertenecer única y exclusivamente al ámbito de la historia antigua. Sí, de esos que suenan a polvo y museo. Exacto. Pero que luego, cuando rascas un poco, termina revelándose como, o sea, un auténtico escáner de resonancia magnética de la psique contemporánea. Totalmente. Hablamos de hacer una inmersión profunda en el Dhammapada. Y quiero establecer nuestra misión desde el principio para quienes nos escuchan. Claro, hay que fijar el objetivo. No estamos aquí para hacer un simple repaso arqueológico o, no sé, religioso. El objetivo de este análisis es extraer un manual psicológico, práctico y brutalmente honesto. Un manual escrito hace 2500 años, pero diseñado para conquistar la mente moderna. Fíjate que a nivel de fuentes, lo que estamos manejando hoy es una compilación de 423 versos. Están articulados en 26 temáticas distintas y son las palabras que la tradición atribuye directamente a Siddhartha Gautama, el Buda. Madre mía, 423 versos. Sí, sí. Y el contexto de esa compilación es fundamental para entender, bueno, su pureza, por así decirlo. Estos versos fueron registrados y codificados en el primer concilio budista apenas 3 meses después de su muerte. O sea, muy rápido, no pasó casi tiempo. Exacto. Es decir, estamos ante el núcleo duro de su pensamiento. Está integrado en lo que se conoce como el Kudaka Nikaya, o la colección menor. Ajá. Lo interesante aquí es que no hay siglos de reinterpretaciones teológicas diluyendo el mensaje original, ¿sabes? Es una transmisión súper directa de una filosofía puramente operativa. Pragmática a más no poder. Eso es un tratado sobre la mecánica del sufrimiento humano y sobre todo su erradicación. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque, a ver, resulta fascinante que la humanidad lleve milenios intentando solucionar el problema del malestar interno utilizando siempre las herramientas equivocadas. Sí, tropezando con la misma piedra. Tal cual. Normalmente la sociedad nos enseña a abordar cualquier problema con una expectativa de precisión mecánica, ¿no? Claro, como si fuéramos máquinas. Eso es. Si el motor del coche hace un ruido extraño, pues el mecánico levanta el capó, señala una correa metálica desgastada y dictamina el problema. Se cambia la pieza y el motor vuelve a rugir. Un proceso visible y externo. Y sobre todo, muy reconfortante. El problema, claro, es que aplicamos exactamente esa misma lógica a la insatisfacción humana. Asumimos que cambiando la pieza externa se soluciona la vía. Exacto. Pensamos, bueno, un nuevo trabajo, o me mudo a una ciudad diferente, o busco una nueva pareja, y ya está. Avería interna solucionada. Y esa ilusión mecanicista es precisamente la que este texto desmantela desde la primera línea, literalmente desde la primera. Es brutal. Es que el enfoque de buscar la avería en las circunstancias externas fracasa siempre porque asume que somos receptores pasivos del mundo, como si el mundo nos pasara por encima y ya está. Claro que somos víctimas. Exacto. La premisa central del material que estamos analizando invierte por completo esa dinámica. El texto establece como principio inamovible que la mente precede, lidera y crea absolutamente todos los estados mentales. Y por extensión nuestra realidad experimentada. Eso es. No experimentamos el mundo en sí. Lo que experimentamos es nuestra mente procesando ese mundo. Toda la felicidad y todo el sufrimiento son construcciones internas. O sea, la mente como arquitecta absoluta. Y fíjate, la metáfora que utiliza el texto para ilustrar esta responsabilidad radical es muy visual. Es buenísima. Señala que si uno actúa o habla con una mente impura, el sufrimiento le sigue de la misma manera que la pesada rueda de un carro sigue a la pezuña del buey que tira de él. Una imagen aplastante. Totalmente. Es una carga inercial, un peso muerto que te va pisando los talones y aplastando el camino sin descanso. Sí, Pero, por el contrario, si la acción nace de una mente pura, la felicidad acompaña al individuo como una sombra inseparable. y claro, lo que esa imagen de la rueda de carro hace es erradicar de raíz el concepto de victimismo. De un plumazo. Quita de la ecuación cualquier posibilidad de culpar al entorno. Nadie puede decir que el mundo exterior le hace sufrir, porque el peso de esa rueda depende única y exclusivamente de la intención mental previa. Es duro de aceptar, ¿eh? Sí, pero al asumir este nivel de responsabilidad, fíjate, el texto te otorga también un control absoluto. Y esto entronca perfectamente con una ley universal que se describe en estos primeros compases de la obra. ¿Cuál es? Esa que dice, el odio no cesa con el odio cesa con el amor. Ah, sí, súper conocida. Claro, si el entorno muestra hostilidad,
responder con hostilidad interna, no castiga al agresor. Simplemente ensucia nuestra propia mente y añade toneladas de peso a nuestra propia rueda. Me encanta esa forma de verlo. De hecho, para quienes nos escuchan, siempre me gusta usar una analogía moderna aquí. Nuestra mente es como un proyector de cine. A ver, cuenta. Imaginemos una sala oscura, donde se está proyectando una película terrible, llena de ansiedad, de drama, de conflictos. La vida de muchos, vamos. Tal cual, la reacción instintiva del ser humano promedio es levantarse de la butaca, acercarse a la pantalla de tela e intentar limpiarla, frotarla o, no sé, cambiarla por otra pantalla. Claro, enfocarse en la pantalla. Exacto. Esa pantalla es el mundo exterior. Son nuestras colegas, nuestra cuenta bancaria, el tráfico. Pero a ver, la pantalla es solo una superficie inerte. Es que el problema no está ahí. Para nada. El problema real, la fuente de todo el drama, está en la pequeña cinta de película que gira frenéticamente dentro del proyector. Y nuestra mente es esa cinta. Mm, totalmente. Si no editamos la película en la sala de proyección, la pantalla siempre va a mostrar una tragedia, por mucho que la frotemos o la limpiemos. Esa analogía captura perfectamente la diferencia que el texto establece entre dos estados vitales completamente opuestos, lo que llama la vigilancia y la negligencia. O sea, estar despierto o estar dormido. Eso es, el término original que usan es apamada, que implica un estado de atención plena. Estar vigilante. La negligencia, por el contrario, es vivir en piloto automático. Dejar que la cinta ruede sola. Exacto. Dejar que ruede, reaccionando a ciegas a cualquier estímulo, proyectando miedos pasados y ansiedades futuras. Y el texto es implacable aquí, ¿eh? No se anda con rodeos. Para nada. Advierte que la negligencia conduce directamente a la muerte en vida. De hecho, dice textualmente que quienes viven reaccionando sin conciencia es como si ya estuviesen muertos. Uf, qué fuerte. Mientras que la vigilancia continua sería el trabajo del editor de cine, ¿no? Revisando cada fotograma que pasa por la lente. Exactamente. Y esa vigilancia constante es el camino hacia la liberación definitiva, hacia lo que el pensamiento budista denomina el nirvana. Que hay mucha confusión con esto en Occidente. Muchísima. Existe un malentendido súper común que interpreta el nirvana como una especie de, no sé, paraíso celestial o la inmortalidad del alma rodeada de nubes. Sí, algo muy místico y de vida después de la muerte. Claro, pero si mantenemos tu analogía del proyector, el nirvana no es proyectar una película más bonita. Ah, no. No, es el momento en el que el individuo logra apagar el proyector por completo. Ostras. Es la cesación de esa maquinaria mental que fabrica narrativas falsas constantemente. Es el fin absoluto de la ilusión. Vale, esto me lleva a una duda enorme. Si la mente es este arquitecto todopoderoso, si tiene la capacidad de crear una realidad donde la paz nos siga como una sombra, ¿resulta incomprensible que su estado por defecto sea tan desastroso? Es paradójico, sí. Estar siempre orientada hacia el malestar, el estrés y la fricción constante. Pues fíjate, ese es el gran interrogante que conduce al diagnóstico central de Gautama. Y su aproximación no es filosófica en un sentido abstracto, para nada. Es puramente clínica. Como un médico. Tal cual. Actúa como un médico examinando la condición humana. Su diagnóstico se articula en torno a la naturaleza misma de la existencia. Observa que hay un dolor estructural en la vida. Un dolor que viene de serie. Exacto. Y la causa profunda de ese dolor no es un castigo divino ni una avería aleatoria. Es la fricción entre la realidad del universo y las expectativas de la mente. Qué buena forma de expresarlo. Que la realidad del universo es la impermanencia. Todo cambia, todo decae y todo se diluye como arena seca escapando entre los dedos. Nada perdura. Y la causa del dolor es nuestra negativa a aceptar esa física tan básica del universo, ¿verdad? Así es. La causa clínica del sufrimiento humano se define con una palabra clave, que es tanja. Tanja, ¿Sí? Que se traduce de forma muy literal como sed. Es un deseo voraz. como una sed que no se puede saciar. Eso es ese impulso constante, casi biológico, de aferrarse a lo impermanente, de querer congelar el tiempo, de poseer cosas, personas o estados de ánimo, que por su propia naturaleza están destinados a desvanecerse. O sea, sufrimos porque tenemos sed de permanencia en un mundo que es fluido. Exactamente. Y ojo porque el texto no suaviza este diagnóstico en absoluto. Hay pasajes dedicados exclusivamente a diseccionar el declive físico. Describe el cuerpo humano con un realismo que es casi descarnado. Sí, no se corta un pelo. Se refiere a nuestra biología como una frágil, atención a la frase, ciudad de huesos.
Una ciudad de huesos recubierta de un precario andamiaje de carne y sangre. Una imagen potentísima. Y además advierte que los verdaderos habitantes permanentes de esta ciudad no son nuestro ego ni nuestro intelecto. Son la vejez, la enfermedad y, a nivel psicológico, el orgullo y la hipocresía. Tela con eso. Tela. También utiliza la imagen de un carruaje real, exquisitamente ornamentado, que fascina por completo a quienes carecen de entendimiento, pero que no ejerce la más mínima atracción sobre una mente sabia, porque la mente sabia comprende su vacuidad. Claro. Y la imagen de la ciudad de hueso suele provocar un rechazo inicial tremendo, sobre todo desde nuestra perspectiva contemporánea que está obsesionada con la juventud perpetua, ¿verdad? Totalmente. Con la cosmética, los filtros de Instagram, la evasión de la mortalidad. Exacto. Por eso este nivel de realismo anatómico resulta tan incómodo hoy en día. Se suele interpretar como una visión lúgubre, casi nihilista. Pero, cuidado, porque detenerse en el pesimismo sería malinterpretar por completo la función del diagnóstico. A ver, explícame esto. Volvamos a la figura del médico clínico. Si un oncólogo detecta un tumor, no comparte esa información para deprimir al paciente. Claro, no lo hace por fastidiar. No. Expone la cruda realidad del tejido enfermo porque es el único paso previo y el único funcional para poder aplicar el tratamiento que va a salvarle la... Se hace una demolición necesaria. Reconocer que la ciudad de huesos es frágil nos obliga a dejar de invertir toda nuestra energía en decorar sus muros, que es básicamente lo que hacemos todo el día. Exacto. El texto personifica ese deseo constante, esa sed, como el constructor de la casa, y hay un momento de profunda victoria intelectual en los versos, donde se declara, abro comillas, durante muchas vidas he deambulado buscando al constructor de esta prisión, pero ahora ya te conozco. Están destruidas todas las vigas y roto el andamiaje. Madre mía, qué liberación. Total. Entender la impermanencia permite destruir la maquinaria del deseo. Ahí ya no hay pesimismo, hay una inmensa liberación al descubrir que la prisión no tiene candados reales. Solo andamios que uno mismo ha levantado. Eso es. Vale, pero claro, una vez que el andamiaje mental queda expuesto y entendemos que la sed es la enfermedad, necesitamos una metodología. Necesitamos la medicina. Porque saberlo no basta. Exacto. Saber que estamos atrapados en el deseo no desactiva el deseo por arte de magia. Y para ilustrar la disciplina necesaria para aplicar este tratamiento, los textos recurren a una narrativa asombrosa. Sí, la del elefante. Utilizan la figura del elefante, sí. Un animal que, en su estado salvaje, es una fuerza de destrucción imparable, pero que, una vez domado, es la criatura más resistente del campo de batalla, capaz de soportar estoicamente las flechas enemigas sin pestañear. Es que la necesidad de domarla propiamente requiere la misma tenacidad que domar a un elefante salvaje. Nuestro instinto natural, cuando nos caen las flechas de la vida, ya sean críticas, pérdidas o fracasos, es reaccionar con pánico. O con agresividad. Claro, igual que un animal herido. El entrenamiento mental busca desarrollar esa piel gruesa, esa capacidad de recibir el impacto del mundo exterior sin que la mente pierda su centro de gravedad. Y para anclar esta idea, el material que estamos revisando rescata una historia antigua que me parece reveladora, la del maestro elefante. Ah, me encanta esta historia. Es buenísima. La historia sigue a un joven buscador de conocimiento llamado Goli. Este muchacho emprende un viaje agotador. Se cruzan más de 4.000 kilómetros a pie. Una locura. 4.000 kilómetros para encontrar y estudiar con un sabio de enorme reputación llamado Shivam. Imagínate el nivel de expectación que lleva el chaval encima después de caminar todo eso. Pensando que le van a revelar los secretos del universo. Tal cual. Pero tras meses de viaje, al encontrarse por fin con el venerable sabio, Goli experimenta un choque brutal. Shivam le revela con total naturalidad que todo su conocimiento proviene de su propio maestro, y ese maestro resulta ser un elefante llamado Ekadantam. Es que la indignación del joven en ese momento es un reflejo perfecto de la arrogancia intelectual humana. Lógico, se quedaría a cuadros. Claro, ha recorrido medio continente buscando tratados filosóficos súper complejos, conceptos esotéricos, inalcanzables, y se encuentra con que el faro de sabiduría de su mentor es un paquidermo. Un elefante comiendo pasto. Pero bueno, el joven, convencido de que el sabio ha perdido la cordura, decide no obstante quedarse a observar. Y esa paciencia le recompensa con la lección central de su vida. Fíjate cómo cambia la cosa. Una madrugada, siguiendo los pasos de su peculiar maestro animal, Goli presencia una escena extraordinaria. Resulta que el elefante Ekadantam llevaba un collar equipado con enormes campanas de bronce. ¿Como una alarma? Exacto.
Sus cuidadores se las habían puesto a propósito como alarma sonora para evitar que el animal pudiera acercarse sigilosamente a un huerto de manzanas cercano y devorar toda la cosecha. Esas campanas delataban cada paso que daba. Es un mecanismo de control externo perfecto, en teoría. Al menor paso, el estruendo alerta a los guardias. Sí, pero Ekadantam tenía otros planes. Antes de acercarse al huerto, el elefante se dirige a un pantano cercano. Se hunde lentamente en el fango y sumerge el cuello hasta que el lodo denso y espeso rellena por completo el interior de cada campana de bronce. ¡Qué inteligente! El barro solidifica el badajo y anula cualquier vibración metálica. Con su propio sistema de alarma completamente silenciado por el fango, el inmenso animal camina en absoluto silencio hasta el huerto. ¿Y se da el festín? Y se da un festín de manzanas bajo las narices de los vigilantes. Es que la observación que hace el sabio Shivam sobre este evento condensa toda la psicología práctica de la obra. El simbolismo es de una precisión milimétrica, Totalmente. porque esas campanas de bronce representan nuestros instintos más ruidosos, el ego desesperado por atención, el deseo impulsivo que no para de repicar en nuestra mente. Siempre haciendo ruido. Claro, cada vez que intentamos alcanzar algo de paz o sabiduría, esas campanas internas empiezan a sonar, nos delatan y arruinan el proceso. Hacen tanto ruido que espantan la claridad. Y fíjate que el elefante sabe que no puede arrancarse el collar, igual que nosotros no podemos amputarnos nuestra biología o nuestros instintos. Imposible. Así que recurre a la estrategia de silenciarlos. Ese lodo espeso que neutraliza el bronce es lo que necesitamos aplicar a nuestro propio ego. Y eso, fíjate, nos lleva a la pregunta operativa más importante de todas. ¿Cuál es exactamente ese fango? Claro, ¿de dónde lo sacamos? Porque el lodo mental no aparece por arte de magia. Silenciar las campanas del deseo no es una cuestión de mera fuerza de voluntad. La voluntad se fatiga rápidamente frente al instinto. Se agota, sí. Se necesita un procedimiento estructurado. Y el texto despliega entonces lo que podría considerarse el mapa de ruta más detallado de la antigüedad para alcanzar ese silencio, permitiendo el cruce hacia la otra orilla, que es el estado de ecuanimidad profunda. El famoso noble óctuple sendero. Eso es. Y aquí, para quienes nos escuchan, es vital no caer en la trampa de leer el octuple sendero como si fuera un decálogo de mandamientos morales. Importantísimo esto. No es una lista de pecados a evitar para complacer a una deidad que te está mirando desde arriba. Son 8 disciplinas interconectadas que actúan como pura ingeniería inversa contra el sufrimiento. A ver, enuméralas. Conocimiento recto, pensamiento recto, palabra recta, acción recta, medios de vida rectos, esfuerzo recto, atención recta y meditación recta. El fango que silencia las campanas se fabrica aplicando estas 8 variables en el día a día. La genialidad de este sendero radica precisamente en su pragmatismo. No pide fe ciega, lo que pide es rigor higiénico en la mente. Mantenimiento vaya. Exacto. Si tomamos, por ejemplo, la palabra recta o la acción recta, no se proponen desde un prisma moralizante de bondad abstracta. Se proponen como reductores de carga cognitiva. Ostras, explícame eso de la carga cognitiva. Pues, si un individuo miente o actúa de forma perjudicial, su mente tiene que gastar una cantidad enorme de energía en mantener la mentira, en anticipar la represalia, en gestionar la culpa, el miedo a ser descubierto. Claro, es agotador. Todo eso añade un peso brutal a la rueda del carro que mencionábamos antes. La rectitud en la acción es, en el fondo, una estrategia de eficiencia mental para mantener el proyector limpio y la mente ligera. ¿Es pura economía de la atención? Tal cual. Y, fíjate, otro de esos pilares, el esfuerzo recto, conecta con la idea de la purificación gradual. El texto advierte explícitamente que nadie apaga el proyector de la noche a la mañana. Imposible. Emplea la analogía de un orfebre trabajando la plata. Un artesano no purifica el metal de un solo golpe. Requiere aplicar fuego continuo, retirar las impurezas capa por capa, momento a momento, con una paciencia inagotable. Y mucho detalle. Exige aplicar ese calor, esa atención recta, a cada pensamiento que surge, evaluando si proviene de la sed que decíamos o de la claridad. Y claro, esa labor de orfebrería sobre la propia psique establece una dinámica muy particular respecto al entorno social del individuo. El material es asombrosamente tajante sobre las compañías que elegimos en este proceso de purificación. Sí, no se anda con medias tintas. Aconseja que si, en este esfuerzo continuo, uno no encuentra a un compañero que sea igual de sabio o superior, es infinitamente preferible emprender el camino en absoluta soledad. Las metáforas que usa para la soledad son de una independencia feroz. Sugiere caminar solo,
Y cito, como el rey que abandona el reino que ha conquistado, dejando atrás los honores y las estructuras de poder. ¡Qué potente! O como el gran elefante Matanga deambulando libre por la selva. Prefiere el aislamiento radical antes que avanzar rodeado de necios que básicamente vuelvan a limpiar las campanas de bronce para que sigan haciendo ruido. Y esta exigencia de soledad plantea una fricción inmensa cuando intentamos trasladar a la sociedad contemporánea, ¿verdad? Muchísima. Vivimos en ecosistemas urbanos hiperconectados, en oficinas abiertas, inmersos en redes de obligaciones familiares, profesionales. No podemos sencillamente abandonar el reino o irnos a la selva cada vez que el entorno no nos parece lo suficientemente puro. Claro. Resultaría una salida fácil. Una evasión física que en realidad no resuelve el conflicto subyacente. La clave para integrar esta exigencia de aislamiento hoy en día parece residir en redefinir qué significa exactamente estar solo en este contexto. Y el texto mismo proporciona la resolución a este aparente conflicto. En los pasajes enfocados en la naturaleza del ser, se consolida una de las afirmaciones más empoderadoras de toda la obra. A ver. Señala que uno mismo es su propio maestro, su propio refugio. Subraya que la pureza y la impureza son asuntos puramente personales y que nadie bajo ninguna circunstancia puede purificar a otra persona. Cada uno se limpia su barro. Exacto. Esto significa que el aislamiento propuesto no es necesariamente físico o geográfico, es un aislamiento cognitivo. Es el desarrollo de una soberanía interna inquebrantable. Es decir, uno puede estar físicamente rodeado de una multitud en el centro de una metrópolis o en medio del caos absoluto de una reunión de trabajo, y al mismo tiempo mantener esa distancia de seguridad del elefante en la selva. Precisamente, el trabajo consiste en ir cortando progresivamente lo que la obra define como ataduras. Las verdaderas cadenas no son las personas que nos rodean. ¿Qué son entonces? Son la dependencia emocional de su aprobación, nuestra susceptibilidad a sus críticas, el apego a nuestras propias identidades sociales. Brutal. Cultivar esa soledad del elefante significa que la paz interior deja de fluctuar en función del ruido exterior. Se construye una especie de isla espiritual inexpugnable, incluso en el centro del mercado más ruidoso. Oye, pues resulta casi un superpoder en la era moderna. Lograr que la estabilidad de tu proyector no dependa de lo que griten los espectadores en la sala del cine, no. Es el superpoder definitivo, te diría. Si damos un paso atrás y observamos el mapa completo de lo que hemos analizado hoy, la verdad es que el recorrido intelectual es fascinante. Comenzamos desarmando esa mentalidad mecanicista para aceptar la responsabilidad absoluta de que la mente proyecta nuestra realidad. Ese fue el primer gran bofetón. Sí. Luego nos enfrentamos al duro diagnóstico clínico de que nuestra cinta mental está fabricada de impermanencia y de la sed inagotable que construye esta ciudad de huesas. Y luego, a través de la inteligencia táctica de Eka Dantam, el elefante, sumergiéndose en el pantano, entendimos la urgencia de silenciar los instintos y el ego. El fango de las campanas. Exacto. Y finalmente comprobamos cómo el octuple sendero no es un catecismo aburrido, sino la receta técnica y precisa de orfebrería mental para fabricar ese barro y cruzar hacia una ecuanimidad inalterable, libres de las ataduras externas. Es que es una arquitectura de autoingeniería que no ha perdido un ápice de vigencia. Y bueno, para concluir este análisis, creo que merece la pena situar este conocimiento en nuestro contexto inmediato. Es vital llevarlo al terreno de hoy. Porque vivimos en una época histórica sin precedentes, donde el mundo exterior no es solo ruidoso por accidente. El ecosistema digital y económico actual está literalmente diseñado por ejércitos de ingenieros, algoritmos y corporaciones con un único propósito: hacer sonar nuestras campanas de bronce 24 horas al día. Es que la economía de la atención es, en su forma más pura, la industrialización del taña, la monetización de nuestra sed y de nuestro deseo constante. Totalmente. La indignación constante en redes, el consumo infinito, el miedo a quedarse fuera de las tendencias. Todo está calculado milimétricamente para que el elefante corra en círculos haciendo ruido. Una locura. Frente a este asedio continuo, el conocimiento milenario que hemos explorado plantea un desafío que cada individuo debe resolver por su cuenta. Si el entorno actual es una máquina perfecta para limpiar y agitar nuestras campanas, ¿cuál es el fango específico que necesitamos preparar y aplicarnos hoy mismo? Gran pregunta. ¿Qué disciplinas concretas, qué silencios deliberados debemos incorporar en nuestra rutina para anular esa alarma algorítmica? Caminar en silencio a través del caos y poder robar, aunque sea por unos instantes, un fruto de genuina paz mental. Esa es la pregunta crítica que queda resonando en la sala mientras la cinta del proyector, sigue girando.